tiempo y más responsabilidades. Al tiempo fui encargado de una sucursal y después, ya cuando me miré para atrás, habían pasado unos 8 o 9 años de trabajo haciendo lo mismo, todavía no me había recibido y con muchas responsabilidades, más posibilidades de crecer no tenía, porque la verdad que tenía el puesto de dueño y dueño siempre yo no estaba disponible, así que en ese momento empiezo a buscar otras oportunidades. La verdad es que había muchas cosas que me trababan, pero yo creo que con el tiempo empecé a entender que lo que más me trababa era la comodidad, ¿no? También tener un sillón, una buena oficina, manejar mis horarios y hacer lo que yo venía haciendo hace mucho tiempo era fácil y cómodo. Y gracias a Luciana, que ella, una ex compañera de kinesiología, le presenta la oportunidad de negocios. Fui a una presentación de negocios, Lu me invita diciéndome, bueno, vení, que vos sabés que vos teóricamente sabés de negocios, digo ahora teóricamente. Pues la verdad que yo no sabía de negocios, no tenía calle, solamente había sido un empleado, sabía de negocios financieros, esa es la realidad. Así que con el tiempo, y después cuando empiezo a trabajar con Nuskin, me empiezo a mirar, y claro, mi cabeza estaba formada no como un empresario o un emprendedor. Estuve 9 años trabajando como empleado, así que había formado una perfecta cabeza de empleado. Entonces, por eso ya me empecé a dar cuenta de por qué no había emprendido hasta el momento. Y cuando me empecé a hacer las preguntas para obviamente despertar y acordarme dónde está el Andy emprendedor, que todavía no hizo nada, la pregunta más fuerte fue, ¿cómo te ves si estás listo para 9 años de trabajo en relación de dependencia? ¿Estás listo para seguir así o empezás a hacer un cambio? Y ahí empezaron las decisiones. Y yo quiero basar un poquito mi historia en la toma de decisiones. Entonces, con Lu, tire y afloje, cuando me empiezo a entender de qué se trata esta industria, porque no tenía la más mínima idea. En Argentina, hace 6 años atrás, no era lo que era este mercado, no se conocía Nuskin, ni tampoco la industria del network marketing era algo, al menos que yo conociera demasiado. Entonces, ahí decidimos comenzar a trabajarlo de una manera muy profesional. Cosas que me llamaron mucho la atención fue la posibilidad de generar ingresos extra a lo que venía haciendo, no la necesidad de dejar todo, pero generar ingresos, aproximadamente me habían presentado un plan Rubí de unos $2.500, $3.000 extra a lo que yo hacía, que para mí era un montón, y la posibilidad de tener un negocio internacional. Así que ahí empezamos a trabajar y lo empezamos a hacer muy fuerte, y empezamos a crecer. Y fuimos Rubí, nos fuimos nuestro primer viaje de éxito, después nos hicimos a los 6 meses de Esmeralda, bueno, después Diamante, muy bien con la carrera, y en ese momento empezaron a haber problemas en Argentina. Argentina, su estado natural, siempre analizo que su estado natural es una situación de crisis. Creo que la situación normal de Argentina es crisis. O sea, y creo que en Latinoamérica nos pasa mucho esto, pero bueno, desde el punto de vista argentino, creo que en los momentos donde hay relativa estabilidad son momentos atípicos en Argentina. Acá siempre estamos revolucionados. Entonces, empezaron a haber estos problemas en Argentina, empezamos a tener algunas complicaciones con los envíos, muchas demoras, y empezamos a tener muchos faltantes de productos por las dificultades en importación en ese momento, y nosotros teníamos en ese momento una decisión. Vamos a calificar a Diamantes Azules, y lo vamos a hacer igual, o nos quedamos en la queja. Obviamente, muchas personas empezaron a encontrar esta dificultad porque no teníamos que ofrecer a veces. O sea, había gente que te quería comprar una galvánica facial y había solo corporal, por ejemplo. O a veces había que reponer los geles de las galvánicas corporales y no quedaban, solamente quedaban geles faciales, por así. Y empezamos a tener esos problemas. Imagínate vos hoy, si tenés Nuskin una variedad de productos y no podés vender lo que querés, o prácticamente no hay nada de lo que tenés. En esas situaciones nos encontrábamos y nosotros teníamos que decidir si íbamos a calificar a Diamante Azul o no, para ganar nuestro próximo viaje de éxito. Y eso fue realmente difícil. ¿Y cómo lo hicimos? Porque nos empezaron a ayudar nuestros equipos, nuestra línea ascendente, y empezamos a ponernos y elegir estar del lado de la solución. Y encontramos, por ejemplo, una forma que empezamos a canjear productos entre nosotros. Creamos grupos y páginas de intercambio de productos donde empezamos a decir, bueno, yo necesito una corporal, ¿quién tiene una corporal? Yo, bueno, te lo cambio por una facial, y se cambiaban por mismo valor de puntos. Imagínate tener que lidiar eso para ir creciendo con nuestros equipos. Obviamente esta dificultad hizo que nuestros equipos empiecen a tambalear, y muchas personas no decidieron, en ese momento decidieron aceptar el problema y dejar de lado Nuskin, porque por ahí era mucho más dificultoso, pero nosotros teníamos una visión mucho más grande. Habíamos visto lo que se podía crear y lo que se podía vivir. Entonces en ese momento decidimos avanzar y no importaba de qué manera lo íbamos a hacer, nosotros íbamos a calificar. Y en ese momento trabajamos de esta manera, hicimos intercambio más. Después tuvimos que poner reglas porque se quisieron vender productos entre esa página, cosas que no se podía, así que pusimos reglas que era solo intercambio de productos, que no se pueden vender. O empezamos de alguna manera a trabajar y lo pudimos lograr. Y llegamos a un Diamante Azul, y la realidad es que en ese momento fue muy difícil lograrlo.
con muchísimo trabajo, mucho trabajo de entrenamiento mental, realmente de enfoque con nuestros equipos, con nuestras líneas ascendentes, de cada vez que había una dificultad más, porque cada vez era peor, cada vez había menos. Hubo momentos donde había 18 cajas de geles y nada más. Y esa fue la realidad. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, la idea era hablar de la visión. La idea era hablar, no importa, hoy tenemos muy pocas cosas, pero Nuskin no es esto. Nuskin es mucho más grande de lo que está pasando en Argentina, y esto en algún momento va a pasar. Sabemos que las crisis las tenemos, entonces decidamos pensar de por qué estamos haciendo este negocio de largo plazo y no simplemente quedarnos en la queja. Fíjense qué difícil era, ¿no? Bien, salimos de eso, llegamos, nos hicimos diamantes azules, pero claro, fue tanta la presión, fue tan dificultoso todo este trabajo, que cuando volvimos del viaje, seguimos trabajando y ya ahí nos quedamos con cero productos. Al quedarnos con 0 productos, también en ese momento surge una nota periodística amarillista, mal diseñada, sin ningún tipo de sentido, donde decía que los productos de Nuskin no llegaban, y eso no era cierto, pero la realidad es que en Argentina no entraban los productos, y esas personas, eso afectó a un montón de personas, y de nuevo tuvimos que tomar una decisión. Y en este momento era de nuevo decir, ser parte del problema o ser parte de la solución. Entonces decidimos, miren, empezar de esta manera ya estábamos un poco más curtidos y como que particularmente no nos afectaba tanto eso, pero sí a nuestros equipos o las personas con menos experiencia. Entonces ahora teníamos que ser los soportes de nuestros socios y decirle, esto también va a pasar, esto no le tenemos que ni prestar atención, y entre llamadas con el presidente en ese momento, muchas llamadas y mucho apoyo de nuestro presidente, de Scott Sugar, y bueno, que lo queremos un montón, aunque ya no esté entre nosotros, quería mencionarlo, y así mucho apoyo de la compañía, y contarnos de sus experiencias en otros mercados, y bueno, hablando con nuestro equipo y sosteniéndolo. Pero la verdad que muchas personas deciden estar del lado del problema, y se van bajando, y seguir trabajando con los que sí querían seguir remando. En ese momento, de Diamantes Azules, nos volvimos Rubí. Pero nosotros habíamos decidido ser padres, y nació Catarina. Catarina nació prematura extrema, tuvo un embarazo terrible, durísimo, donde estuvo un año, donde tuvo muchas internaciones. Tengo una carpeta así de cantidades de ecografías que le teníamos que hacer de emergencia por pérdidas, por esto, por lo otro. No me quiero emocionar con esto, pero porque me acuerdo, y fue difícil. Y una vez yo estaba en un entrenamiento en Córdoba, en una ciudad que está a 400 kilómetros de donde yo soy, que soy de Rosario, y cuando vuelvo, Luz estaba internada, pero yo tenía ya comprometido ese evento. Vuelvo, estaba mi suegra en el sanatorio, entonces bueno, la voy a reemplazar, me voy a quedar, voy a descansar un ratito y volver, y cuando en ese momento voy a descansar, me llaman del sanatorio que hay que operar la Luz de emergencia, y bueno, entra al quirófano para salvar la Luz y ver si podíamos salvar a Cata, y Cata nace con 600 gramos, y bueno, fue dificilísimo. Pero bueno, lo que quiero decir acá es que nuestra decisión en ese momento, las decisiones que fuimos tomando durante nuestra vida, de estar siempre del lado de la solución, fueron las correctas. Porque pudimos haber formado este Rubí que nosotros teníamos en ese momento, era sólido, porque las personas que se habían quedado hasta ahí y que habían decidido ser parte de la solución siempre, son líderes fuertes, y construían una organización que crecía. Y a nosotros nos permitía vivir. No te digo que ganábamos un montón, éramos Rubí, pero nos permitía vivir y estar enfocados en Catalina. Así que eso es, creo que, el mayor aporte que tuve en esta historia de la realidad libertad, la posibilidad de poder elegir dónde poner nuestro tiempo. Hoy Cata tiene 3 años, es normal, plenamente normal. Estuve en incubadora 3 meses y medio, después obviamente un montón de cuidados, y cuando nosotros decidimos, digamos, ponernos con Cata a brindarle todo el tiempo, su crecimiento fue tan bueno que la neuróloga, los estudios decían, es impresionante la inversión que ustedes pueden hacer en seguridad, en lo que le están brindando a Catarina en cuanto a afecto, tener los padres todo el día con ella, es algo que nadie puede hacer. Entonces, fíjate qué buenas decisiones tuvimos de mantener nuestro negocio. Y vamos un poquito más adelante. Hoy Cata tiene 3 años y nos encontramos después de eso, cuando Cata la llevamos a casa, decidimos volver con todo para demostrar a nuestro equipo que frente a las adversidades se puede seguir creciendo, y las mentes de nuestro equipo hace que crezcamos, y después de cada crisis hay una nueva oportunidad, y empezamos a aprender a trabajar en redes sociales, que nos vino muy bien porque estábamos con Cata en casa, y empezamos a inventar de nuevo energía, empezamos a crear de nuevo sinergia, y volvimos a Timerit. De Rubí fuimos a Timerit muy rápido. Y de nuevo, una situación. Argentina en situaciones de crisis, de nuevo, aumento de precios, inflación, y hoy una pandemia. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir una pandemia? La realidad es que a nosotros nos agarra la pandemia con tanta madurez que estas decisiones de ser parte de la solución o parte del problema ya son automáticas.
y ya ni nos afecta una pandemia, realmente. Simplemente nos ponemos a pensar como solución de aquellos nuevos o aquellos que todavía no tienen tanta experiencia, que sí los va a afectar en su mente. Y entonces nuestro trabajo como líderes es continuamente elegir. Y durante toda la vida vas a ir eligiendo, estar del lado del problema o del lado de la solución. Y en la medida que vos te vayas fortaleciendo y siempre poner mente positiva y aportar soluciones, va a ir creciendo. Estas llamadas surgieron de la cabeza de mentes positivas que se ponen del lado de la solución. Hoy el grupo de donde surge se llama Team Elite Solidarios, Latinos Solidarios, perdón, donde surge la idea de personas que tienen tanta experiencia, mucho más que nosotros, de cómo hacer que tenemos, de cómo hacer inspirar a otras personas para superar las adversidades. Hoy, Argentina está haciendo récord de ventas histórico de Argentina en estos 30 días, porque nosotros sabemos que si nos ponemos del lado de la solución, en una gran crisis siempre viene crecimiento. Para terminar, porque no me queda más tiempo, decir que siempre, después de una crisis, hay un nuevo renacer. Un patrocinador nuestro, Michael Hatch, nos dijo hace poquito que él siempre pensaba que las aperturas de mercado eran una sola vez cuando se abrían. Y la realidad es que aprendimos que cada vez que hay una gran crisis, hay una nueva apertura de mercado. Hay una gran posibilidad. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas las personas. Ahora te toca a Lu. Nos vemos. Pensaba subir tranquila y lo escucho a Andy que anda casi llorando contando esta historia nuestra que me emociona a mí también. Pero bueno, buen día a todos. Como ya dijo Andy, es un honor, es un placer. Yo para continuar un poco con la historia y con los mensajes que uno quiere compartir, acá tengo unas cositas, quiero contarles un poco de cómo arranqué yo. Bueno, como me presentó Alex, gracias, soy kinesióloga y fisiatra, pero la realidad es que cuando a mí me presentan Nuskin, lo que me abrió la cabeza y lo que me dieron tantas ganas de sumarme a este equipo y a este negocio tiene que ver con mi pasado. Cuando yo tenía 17 años, tuve la posibilidad de que alguien me presente una oportunidad de negocio muy futurista, pero a mí en ese momento me abrió mucho la cabeza entender el mundo del multinivel, del network marketing. Y lo cuento porque sin eso, quizás yo hoy no estuviese en este lugar y no hubiese llegado a los resultados que llegué, porque muchas de las cosas que logramos primero están en nuestra cabeza, claramente, y cuando yo pude entender lo que era un sistema como lo es Nuskin en este momento, esta posibilidad de apalancamiento, de exponencialidad, de formar un equipo, de trabajar con líderes, a mí todo eso me despertó cosas en mi interior, en mis emociones, que me hicieron crecer un montón como persona. Y yo creo que en este negocio, el crecimiento económico, como siempre decimos, lo dicen los grandes líderes, va a venir de la mano de un crecimiento personal. Y quiero compartir con ustedes una cosita porque en estos días de cuarentena, de estar ordenando, encontré unos apuntes, esos apuntes que yo tomaba por un lado de líderes, de grandes líderes del network marketing, pero por otro lado, un curso que me incitaron a hacer, ¿no? Como uno siempre como líder quiere que su equipo crezca y le recomendás libros y le recomendás cursos y todas las herramientas que uno le puede dar a una persona para ir forjando su liderazgo también. Entonces, gracias a un curso que se llamó Vida, Libertad y Conciencia, que hice a los 20 años, ya participando en un sistema de network marketing y formándome, el curso fue muy, muy inspirador, muy profundo, pero principalmente tuvieron muchas aristas para ver qué le pasa a uno internamente. Y había que responder preguntas en uno de los ejercicios. Había muchas preguntas que había que responderlas de lunes a viernes o de lunes a lunes, y yo quiero invitarlos para poder continuar con el tema, a que ustedes también se las puedan responder en algún momento y que hagan este ejercicio. Yo voy a compartir con ustedes algunas cositas que subrayé en fucsia, porque la realidad es que escribí tantas cosas que tenían que ver con ese momento de mi vida. Yo en ese momento de mi vida tenía un negocio, una cadetería que era puro riesgo, puro estrés, la pasaba muy mal, así que muchas cosas tienen que ver con eso, pero por eso no las subrayé. Simplemente las dos preguntas de tantas otras que respondí son estas, y ojalá las anoten para poder hacer un trabajo de introspección que los prepare para el futuro y los resultados que van a ir teniendo con este negocio. Una de las preguntas era, ¿qué harías si vivieras sin miedo? Y la otra pregunta era, ¿qué harías si fueras completamente libre? Les voy a contar algunas de mis respuestas porque a mí un poco me emocionan también verme hoy con 42 años y mirar hacia atrás y ver quién era yo a los 20. ¿Sí? Entonces, cuando yo respondía, ¿qué harías si viviera sin miedo? Ponía, me defendería menos, viviría más intensamente, crecería como persona y ayudaría a otros, protestaría menos, confiaría más, disfrutaría más, me reiría más, me preocuparía más en ayudar en vez de defenderme, viviría el hoy intensamente sin temer el futuro, descansaría mi mente, mi cuerpo,